Bien, mi nombre es Juan Carlos Valenzuela Gondori y voy a tener la oportunidad en este día de hacer una exposición en relación a lo que corresponde a lo que es la estadística descriptiva. Una estadística que nos permita a nosotros conocer aquellos conceptos básicos, para qué se utilizan y quiénes lo deben utilizar, y a su vez aplicarlo directamente a la parte de investigación. Como estadística, nosotros hacemos presente siempre que todos los de la carrera en mención que hacen uso de esta herramienta, lo invocamos siempre a un principio lógico, que es la aplicación a lo que es la estadística descriptiva. Como introducción, vamos a describir qué es la estadística, ¿no? Es una ciencia que explica y provee las herramientas para trabajar con datos, ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años. ¿En qué áreas se aplica la estadística? Actualmente se aplica en todas las áreas del saber, por ejemplo, en sociología, educación, psicología, administración, economía, medicina, ciencias políticas, entre otras. Vemos también algunos ejemplos de su aplicación son, en caso de la administración de empresas, la estadística se utiliza para evaluar un producto antes de comercializarlo. En economía, para medir la evolución de los precios mediante número o índice para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuestos y familias. También vemos algunos otros ejemplos de aplicación, como son en las ciencias políticas, en la sociología, en psicología y en medicina. En caso de ciencias políticas, para conocer la preferencia de los electores antes de una votación mediante sondeos y así orientar las estrategias de los candidatos. En sociología, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. En psicología, para evaluar la escala de los test y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Por ejemplo, los test que se aplican a los candidatos para un cargo en una empresa. En medicina, uno entre muchos de las estadísticas es para determinar el estado de salud de la población. En general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ella. Es así como nosotros vamos explicando cada uno de los ejemplos y a su vez también las etapas de estudio, ¿dónde lo vamos a aplicar? Un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método científico, cuyas etapas son planteamiento del problema, que consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo o población. 2, recogida de la información, que consiste en recolectar los datos necesarios relacionados al problema de investigación. Un 3, análisis descriptivo, que consiste en consumir o resumir los datos disponibles para extraer la información relevantes en el estudio. Un 4, lo que es inferencia estadística, consiste en suponer un modelo para toda la población partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones generales. Y un 5, el diagnóstico, que consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre población. Y ya vemos un cuadro en el cual nos pueden determinar y explicar de una forma más resumida de lo que nosotros acabamos de ver, ¿no? Un esquema de las etapas de un estudio estadístico. Tenemos el área de interés, que está relacionado bastante con los datos. El área de interés puede ser tema de investigación, que provienen de los antecedentes previos, trazamos los objetivos, las preguntas de investigación y posible hipótesis, y las unidades de análisis, la población y las variables. En lo que corresponde a los datos, vamos a tener que organizar y resumir la estadística descriptiva a través de tablas, gráficos, medidas descriptivas y una interpretación que lo vamos a relacionar bastante con la población o muestra. Y la muestra en lo que está relacionado a lo que es la estadística inferencial o inferencia estadística, que nos relaciona a través de las probabilidades. Y en la población sacamos conclusiones y elevamos la información para hacer nuestro tratamiento y poder interpretarlo de una manera más reducida. Aquí tenemos varios ejemplos de algunos problemas a estudiar en relación al comportamiento del problema social. Por ejemplo, si quiere estudiar si en cierto colectivo existe discriminación salarial debido al sexo de la persona empleada, o algo que está relacionado en boga en la actualidad. 2, se quiere determinar el perfil de los trabajadores en términos de condiciones económicas y sociales en diferentes comunidades. 3, se quiere estudiar el consumo de las personas de una zona determinada en cuanto a vestuario, alimentación, ocio o vivienda. Un 4, se quiere determinar las tallas estándares en vestuario para mujeres españolas, en ese caso. Se quiere determinar el tiempo de dedicación al trabajo de la familia, los trabajadores de distintas empresas del país. Un 6 ejemplo, se quiere determinar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de la universidad, es decir, de dónde provienen. Y 7, se quiere estudiar el gasto en teléfono móvil mensual de los estudiantes de la universidad, si este tiene alguna relación con su edad u otra característica, recién condición económica, ¿no?
Y luego tenemos en resumen de algunos conceptos planteados en la traducción lo que es la variable, ¿no? Que es algo elemental que nosotros debemos saber lo que es una variable, que está relacionado tanto en la variable cualitativa o cuantitativa. Entonces decimos que la variable es lo que se va a medir y representa una característica de la unidad de análisis. ¿Quiénes van a ser medidos en relación al trabajo de investigación? Los sujetos u objetos u unidades de análisis, una población o una muestra. La población es el total, ¿no?, de unidades de análisis que son temas de estudio. Muestra es el conjunto de unidades de análisis proveniente de una población, o sea, un subconjunto del todo de lo que es una población. Matemáticamente diremos el conjunto universal y la muestra sería el subconjunto de ese conjunto universal. Tenemos ahí la gráfica de la población, las personas que trabajan en empresas de comunicación, y una muestra sería los 60 trabajadores de la empresa de comunicación, y la unidad de análisis sería el trabajador de la empresa de comunicación, y las variables estarían determinadas entre edad, ¿no?, sexo o salario o número de horas que trabaja en relación a la población. Después vemos una representación gráfica de lo que corresponde a lo que son las variables. Las dos variables que nos van a permitir nosotros distinguir en sí lo que corresponde al estudio, ¿no? Tenemos ahí que corresponde a la característica de la unidad de análisis. Tenemos dos tipos de variables, la variable cuantitativa y la variable cualitativas. En la variable cuantitativa tenemos la variable continua, que viene a ser parte del intervalo, o discretas, ¿no? La variable continua de intervalo toma cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, el peso, la estatura, temperatura, etcétera. En cambio, las variables cuantitativas discretas toman valores enteros. Por ejemplo, número de hijos, número de empleados de una empresa, número de asignaturas aprobadas un semestre, que son números enteros. Por ejemplo, la edad, 10 o 20, ¿no es cierto? Y luego tenemos las variables cualitativas que están denominadas de dos tipos, nominal y ordinal. La nominal son características o cualidad cuya categoría no tiene un orden preestablecido. Por ejemplo, el sexo, deporte, favorito. No tiene un orden nominal, ¿no? Nosotros no podemos determinar decir que en el sexo el hombre es primero, la mujer después, no. O que el deporte decimos que la U es mejor que la Alianza, tampoco. Depende del orden cómo ellos se van clasificando. En cambio, la variable cualitativa ordinal sí hay un orden, son características o cualidades cuya categoría tiene un orden preestablecido. Por ejemplo, la calificación, ¿no?, el grado de interés por un tema, porque de repente el tema que está relacionado en boga en la primera opción. Y luego tenemos la relación que hay entre uno de estos para representarle una tabla de frecuencia, ¿no? Y entramos a lo que es frecuencia. Frecuencia desde un conjunto de unidades. Desde un conjunto de unidades corresponde al número o porcentaje de veces que presente una característica. Ahí en la frecuencia vamos a trabajar tanto con variables cualitativas o variables cuantitativas. En la variable cuantitativa está relacionado con la variable continua o discreta. En la continua vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada y el otro la frecuencia absoluta. Y en la nominal y ordinal también los mismos. En cambio, en la variable cualitativa veremos de dos tipos, nominal, ¿no?, y ordinal. Y en la variable cuantitativa, continua o discreta, que se rebaja bastante con lo que correlaciona a lo que es la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, lo que nos va a decir un porcentaje final, lo que nosotros vamos a interpretar. Y luego tenemos un ejemplo para llevarle a cabo toda la parte conceptual que acabamos de explicar para hacer una aplicación. Ejemplo, problema de investigación. Tenemos un enunciado en el cual se ha realizado un trabajo de investigación y nos dicen, se quiere establecer el perfil de la industria de conservas en función de algunas características. Unidad de análisis, industria de conserva, la población, industria de conserva del país, o sea, todo. Y un análisis parte de todo lo que es la población. Y vamos a clasificar acá sus variables. Tenemos tipo de industria, se clasifica en industria A, B, C o D, que vienen a ser variables cualitativas nominal, porque no tienen ese orden. Número de empleados se refiere al número de empleados en la línea de producción, que viene a ser cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque son individuos, unidades de números naturales. Luego tenemos el cumplimiento de las más variables que se puede estar determinado un bien o mal. Y luego lo hacemos en una tabla que se llama los datos. Ponemos la industria, número de industria, los tipos de industria, número de empleados por cada una de las industrias, la superficie y la calificación que se da a cada una de las industrias, ¿no?, que puede estar relacionada muy bien, bien, mal o regular, que me permite determinar para luego yo hacer el cuadro estadístico. Muy bien. Y luego tenemos un ejemplo donde vamos a representar toda la tabla de distribución de frecuencia, en la cual nosotros acabamos de presentarlo como una aplicación, ¿no? El problema de investigación nos dice si quiere establecer el perfil de industria de conservas en función de algunas características y nos da la unidad de análisis y su población. ¿Qué significa? Que esto lo vamos a llevar dentro de la tabla de frecuencias por cada uno de los tipos, ¿no? Tipo de industria,
por su calificación y por su número de empleados y por su superficie. Si nosotros vemos en el tipo de industria, tenemos 4 tipos de industrias. Y si vemos en calificación, tenemos 4 rubros, muy bien, bien, regular, mal. Y si vemos número de empleados, tenemos de 100 a 1000, una característica propia de intervalo que van de 100 en 100. Y la superficie en metros cuadrados, que tenemos de 200 metros a 5200, que también vienen a ser 5 escalas que nos van a permitir determinar nuestra tabla de frecuencia. Y luego vemos cómo es que va a quedar esta tabla. Vemos los elementos de una tabla de frecuencia cuando la variable es continua, o sea, un número decimal. Vemos en el intervalo que tenemos un inicio y un posterior, que la primera línea lo llamamos límite inferior y el otro lado lo llamamos límite superior. Y un centro de clase que lo vamos a llamar nosotros la marca de clase, que está relacionado del número de intervalo menor con el número de intervalo siguiente sobre 2. Y luego tenemos la amplitud, luego tenemos las frecuencias absolutas y la frecuencia absoluta acumulada, y la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta relativa. Son aquellos que nos van a determinar los valores de esta tabla de distribución de frecuencia. Y para esto, para esta primera parte y esta primera sesión, que hemos explicado de una forma detallada, vamos a dejar un trabajo, un ejercicio, donde nos pide confección de una tabla de frecuencia para una variable continua. Tenemos 2 tablas ahí. La primera, los datos corresponden a la edad de los hijos de los trabajadores de una empresa, y lo segundo, datos ordenados de menor a mayor, de la primera ya, para que ustedes de una u otra manera lo puedan identificar y no tengan ningún tipo de problema para poder realizar este trabajo. Y las preguntas están en verde, donde dice realice las siguientes actividades. ¿Qué es lo que nos piden en este trabajo? En la primera nos piden que construya un diagrama de tallo y hojas. 2, nos piden determinar cuál es la variable de ese enunciado, y luego nos piden cuál es la unidad de análisis, cuánto vale n, cuál es el rango de la variable. Y tercero, nos piden sobre una tabla de frecuencia, cuántos intervalos podrías construir, cuál es la amplitud de cada intervalo, cuántas medidas de frecuencia puedes tener para cada intervalo, y el 4 nos pide construir una tabla de frecuencia para la variable, o sea, intervalo, centro de clase, amplitud y frecuencia. Y al final nos pide el diagrama de tallo y hoja, donde permite organizar los datos de una variable, medida sobre un conjunto de individuos. Su utilidad tiene dada cuando contamos con herramientas automáticas para ordenar los datos. Esto significa que la primera parte que hemos hecho en nuestra exposición, que es la parte conceptual, es el trabajo y la tarea que se deja por ustedes para que en la sesión siguiente sea presentado en su tiempo. Es nuestra primera clase introductoria, de lo que hacemos realce lo que es la estadística descriptiva. La estadística que nos describe qué es en sí, qué es lo que va a tratar y qué es lo que nosotros debemos de conocer, pero recordando que esta estadística, lo que hemos presentado nosotros, está orientado más para la parte de investigación científica. O sea, vamos a utilizar la estadística para una aplicación científica, por un trabajo de investigación que ustedes en el futuro van a tener que utilizarlo como una herramienta útil para que puedan refrendar lo que es la validez de los instrumentos que ustedes van a utilizar, luego realizar la confiabilidad, haciendo uso de los estadísticos, y luego la descripción de cada una de las dimensiones con sus respectivas variables, y luego contraste de hipótesis, donde vamos a hacer el comportamiento de las hipótesis, y luego estaremos terminando con lo que corresponde a lo que es la discusión de resultados, que está relacionado bastante con lo que es el antecedentes, los objetivos que uno se traza, más el contraste de hipótesis. Luego vendrían las conclusiones y las sugerencias. Entonces, en la siguiente sesión de clase estaremos explicando todo relacionado a los tipos de gráficos que tiene que ver cómo es que va a quedar esta primera parte. Gracias.